Listo, ya está grabando. Muy bien, entonces, ¿cómo quedó Mara otra vez, por favor? En el lado en el nitrógeno quedaron 2 en ambos lados y en hidrógeno quedaron 6. Bueno, yo agregué un 3 al inicio del hidrógeno en la parte de los reactivos y un 2 del otro lado para balancearlos. Entonces, pusiste 3, 6 y 2. No, nada más un 13 al inicio del hidrógeno Y un eh, 2. y un 12 del lado de los productos. Perfecto, sí, sí está balanceada. ¿Alguien tuvo problemas con este ejercicio? ¿Quieren que lo veamos cómo lo realizó Mara o con esto sí entendieron? Para las personas que van a entrar un poquito tarde o van a salirse antes, no hay problema, ya con la toma de asistencia que tomé al principio, con eso es suficiente. Igual la clase va a estar grabada, pero no se salgan, chicos, por favor. Entonces, el primer ejercicio, ¿tuvieron algún problema con este? No, No, no. Muy bien, entonces cuando nosotros vamos a estar haciendo balanceo, nuestro resultado siempre va a ser los números, o sea, no va a ser en sí el procedimiento ni, ni la reacción total, sino que van a ser los números. Ay, aquí ya me ando equivocando. Al principio es un 13, ahorita lo cambio. Entonces, si ustedes están haciendo un examen y les piden balancear una ecuación, su resultado podría ser escribir la reacción completa y resaltar el número 3, 1 y 2. O también simplemente poner 3,1,2. Ese es el resultado del balanceo. Ya cuando sea necesario, por ejemplo, en este caso, pues nada más estamos hablando de 3 compuestos o de 3 elementos, 3 moléculas, ¿no? Entonces, por eso podemos poner 3, 1 y 2 como resultado sin escribir la reacción. En otros casos van a ver que es necesario poner toda la reacción para evitar poner los 1, pero también se puede hacer sin poner los 1. El 1 se pone nada más para indicar que ahí nada más hay una molécula, o sea, ahí nada más estamos como poniendo el resultado, porque así es como tienen que quedar Así es como tienen que quedar los resultados cuando estamos hablando de los balanceos. Muy bien, Mara, muchas gracias. ¿Crees que puedas poner en el grupo, en el chat que participaste, por favor? Y ahora, ¿quién quiere participar con la segunda? Yo, maestra. yo quiero. ¿Quién fue el niño que dijo yo? Yo, Andrés Vega. Andrés Vega, por favor, ayúdanos con la segunda. Ok. En los reactantes, en el aluminio va un 2 a la izquierda y en el hidrógeno y el cloro va 6 a la izquierda. Y en los productos, en el aluminio cloro 3 va 2 a la izquierda y en el hidrógeno 2 va 3 a la izquierda. Y en el Entonces, resultado me salió aluminio 2, hidrógeno 6 y cloro 6. mm, entonces, si tuvieras que poner solamente los números, ¿cuál sería tu resultado? 2, 6, 6. 2, 6, 6. Sí. Ok. ¿Sí se refiere a eso? Sí, me refería a eso. Vale. Vamos a revisar, bueno, ¿alguien tiene un resultado diferente en esta reacción? Yo. Yo. La primera que dijo yo, por favor. ¿Quién fue? Yo. Me quedó en 2, 6, 2 y 3. O sea, ya al final. Muy bien, exactamente. Ese es el resultado, Andrés. A lo mejor y si te fue ahí un numerillo, o no sé, ocuparía revisar si también se puede de la forma en la que dijiste, pero bueno, el resultado que yo también tengo
es el 2, 6, 2 y 3. ¿Alguien quiere explicarnos por qué salió este resultado? Yo. La primera que dijo yo, por favor. Ya, ok. Pues bueno, lo que entendí en el video primero se ordenaban por metales, no metales, hidrógeno y luego oxígeno. Entonces, pues lo acomodé como primero puse el aluminio, el cloro y el hidrógeno. Del aluminio estaban balanceadas porque era 1, del cloro del lado de los reactivos era 1 y de los productos 3, y del hidrógeno del lado de los reactivos era 1 y de los productos era 2, entonces teníamos que balancear primero. Como el aluminio ya estaba balanceado, balanceó primero el cloro, de tal modo que pues eran iguales, ¿no? Y de los reactivos era 1 y de los productos 3, entonces lo multipliqué por 6. Del lado de los por 3, perdón, del lado de los reactivos para que diera así. No, perdón, no, sí, por 6. Ah, ya me confundí, ya me hice bolas, pero no sé dónde salió eso. No, sí, pero sí estás bien, o sea, primero se hace el análisis preliminar, nosotros vemos, ordenamos nuestros compuestos, vemos qué elementos tiene la reacción y desde ahí empezamos a trabajar con a la izquierda todos nuestros reactivos, a la derecha los productos y qué cantidad de átomos hay en cada lado. Y de ahí nosotros empezamos a hacer pues al tanteo, como el método dice, la aproximación para ver cuándo esta reacción queda equilibrada, ¿no? Que de hecho, pues esta es la base de la estequiometría. A esto se le llama estequiometría, que pues es parte de lo que Lavoisier nos dejó, que nos hablaba de cómo las reacciones químicas, aparte de que tienen una estructura y hay una ecuación química, también tienen que estar balanceadas para que la reacción conserve totalmente la masa, ¿no? Que es la ley de la conservación de la masa. Aunque pues a veces nosotros vamos a ver que no se cumple, pero, bueno, más bien siempre se cumple, pero a veces no lo podemos notar de forma tan sencilla porque las partículas o los átomos pues están interviniendo con el ambiente. Bueno, entonces muy bien, qué bueno que sí lo entendieron, chicos. ¿Quién quiere decir la tercera? Yo. Por favor, el chico. Igual, la chica que dijo después del chico, haces la cuarta, por favor. Sí, está Puse bien. un 4 antes del hidrógeno y oxígeno de la parte de los reactivos y otro 4 en la parte de los productos antes del hidrógeno y oxígeno. Y me quedó 4 y 4. Entonces te quedó 1, 4, 1, 4. Sí. Muy bien. Sí. Hay que recordar que cuando decimos los resultados hay que decir donde no hay un número, donde no fue necesario poner un número, nosotros colocar el 1 para poder pues estar diciendo el resultado de forma correcta, ¿no? Así es como se balancea y como se ven los resultados cuando nosotros estamos en un examen o haciendo alguna práctica, pues no es necesario escribir toda la reacción, sino que lo que importa son los números donde ya queda balanceada la ecuación. Muy bien. ¿Quién iba a decir la cuarta, por favor? Yo. Adelante. Bueno, al principio sería el del aluminio, le pondríamos un 2 y luego en la siguiente, en el hidrógeno sería un 3 y ya después quedaría un 1, igual en el hidrógeno, y en el aluminio se le pondría un 6. Entonces quedaría 2, 3, 1 y 6. Entonces, 2, 3, 6 y 1. 1. No, 1 y 6. Ok. ¿Alguien tiene un resultado diferente al de su compañera? A mí me dio distinto. A Es ver, como habías dicho, ¿no? Ajá, 2, dos. 3, 6 y 1. 2, 3, 6 y 1, sí, exactamente. Por favor, ¿alguien puede explicarnos cómo
Bueno, de manera muy sencilla, pues es básicamente lo mismo. Más bien, ¿a alguien le quedaron dudas de cómo hacerlo o por qué su resultado no salió como lo estábamos esperando? ¿No les quedaron dudas de esta parte, chicos? Ale, yo tengo duda, pero en la segunda. Ok. No sé si me podrías explicar tantito, porque sí me confundí en esa. Ok, termino de escribir la última y ahorita hacemos juntos la segunda. Perdón, la segunda no, la tercera. Ok, ahorita hacemos la tercera juntos. Gracias. No, de nada. Muy bien, entonces es esta, ¿verdad? La tercera. Sí. Aquí vamos a escribir nuestros elementos y le vamos a poner un signo de igual para los dos lados, para nosotros saber que estamos trabajando con los signos y cuáles van a ser los productos y cuáles van a ser reactantes. Entonces, lo primero que tenemos es el plomo. Después tenemos el azufre. También vamos a encontrar el hidrógeno y el oxígeno. Muy bien, entonces quedamos que lo primero que teníamos que hacer era hacer nuestro análisis, acomodar qué elementos tenía la reacción, eso ya lo tenemos. Y ahora, pues vamos a ver qué elementos o qué cantidad de átomos hay del lado de los reactantes de plomo. ¿Quién me ayuda con qué cantidad de átomos de plomo hay del lado de los reactantes? 1. 1, muy bien. ¿Qué cantidad de azufre hay? 1. 1. Muy bien. ¿De hidrógeno? 4. 2. 2. Sí, muy bien. 2. ¿De oxígeno? 2. 2. 2. Muy bien. ¿Y del lado de los productos qué cantidad hay de plomo? 1. 1. Ujú. ¿Qué cantidad hay de azufre? 1. 1. Ujú. ¿Qué cantidad hay de hidrógeno? 2. 5. 2. 5. Sí. 5. Y 5 del oxígeno, muy bien. 5. Entonces, básicamente nuestra ecuación está casi balanceada. Lo único que nos hace falta balancear es el oxígeno. Y para esto, lo que nosotros vamos a hacer es ir haciendo pues una aproximación, ¿no? ¿Qué nos falta? Lo primero que podemos hacer es agregarle al lado que nos falta para que por ejemplo, agregarle a los reactantes para que sea mayor que el lado de los productos y nosotros nos podamos aproximar un poquito al 5, ¿no? Que de hecho, pues el oxígeno no va a quedar en 5, pero así nos vamos a aproximar un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí podríamos haber puesto primero un 2 y si nosotros ponemos un 2, pues tendríamos ¿cuánto de hidrógeno de este lado? 4. Tendríamos 4 y tendríamos 4 de oxígeno. Y pues nosotros también podríamos haber puesto un 2 de este lado, pero nosotros veríamos que nuestra ecuación todavía estaría desbalanceada. Entonces, después de hacer varias pruebas que ahí, pues ustedes vieron que en los ejercicios así es esto, o sea, vamos cambiando los números, vamos poniendo al principio, al final, hasta que obtenemos un resultado. Vamos a ver cómo cuando ponemos el 4 del lado de los reactantes, pues sigue quedando aquí un átomo de plomo, un átomo de azufre. Aquí ya hay una variación. El hidrógeno, ¿con cuántos queda? ¿Con cuántos átomos? Con 8. Muy bien. ¿Y con cuántos átomos queda el oxígeno?
Con 8. 8 también. Muy bien. Y de este lado, cuando nosotros ya pusimos el 4, ¿cómo queda cómo quedan el número de átomos del lado de los productos? Son 8 hidrógenos. Ujú. Ah, y 8, sí, y 8 oxígenos. Es que mi duda era en los oxígenos porque creo que estaba multiplicando mal, entonces por eso no me salía. Sí, a veces son errores muy sencillos, pero pues ya viste que nada más era sumar lo del sulfuro de plomo con el agua y ya con eso nos salía la ecuación balanceada. Sí, es que estaba olvidando el oxígeno el otro oxígeno, entonces por eso no me salía. Gracias, Ale. No, de nada, no te preocupes. ¿Alguien más tuvo dudas sobre los problemas? No. Muy bien. Pues miren, chicos, yo les voy a subir un video el fin de semana donde vamos a ver varios ejercicios sobre el método del tanteo y ahora también vamos a ver varios ejercicios sobre el método redox, que es el que vamos a ver a continuación. De su tarea, ¿qué investigaron sobre el método redox? Pues bueno, yo investigué que como primer paso, antes que todo, teníamos que asignar el número de oxidación de todos los elementos que están presentes en la reacción Ujú. y reconocer los elementos que se oxidan y cuáles se reducen. Pero como dato importante, decía que todo elemento libre tiene un número de oxidación 0. Muy bien. ¿Alguien más investigó algo más sobre los números, sobre el método redox? Bueno, ¿puedo seguir diciendo lo que investigué? Sí. Y luego ya como paso 2, era como escribir las semireacciones de oxidación y reducción con los electrones de intercambio. Ya después tenemos que balancear el número de átomos en ambos lados de las semireacciones y después tenemos que igualar el número de electrones ganados y cedidos. Muy bien. Y como dato importante en ese paso, era que el número de electrones ganados, ay, no, sí. Bueno, sí, ya, hasta me quedé. Muy bien, muy bien. Pues sí, básicamente esta es una de las reacciones que hablamos al principio cuando estábamos viendo nuestros tipos de reacciones. ¿Alguien me puede decir qué tipo de reacción es la que tenemos en la imagen? ¿Nadie se acuerda de qué tipo de reacción es? Bueno, pues miren chicos, es una reacción de desplazamiento simple. Nosotros nos podemos fijar en la parte de arriba como las bolitas que tenemos que nos están indicando que hay un cambio, que hay una recombinación, pero solamente de una parte, ¿no? O sea, la bolita amarilla se está yendo con la azul y la verde se está quedando sola, ¿no? Entonces, esta es una reacción de desplazamiento simple, que fue de lo que vimos cuando hablamos de las reacciones de síntesis, de descomposición y todo eso del desplazamiento simple o del desplazamiento doble.
¿Y de qué se habla cuando estamos hablando de una reacción redox? Una reacción redox también es conocida como reacción de óxido-reducción. Cuando estamos hablando de esta reacción, a lo que nos referimos es que hay una transferencia de los electrones, que también era un tipo de reacción. No sé si se acuerdan cómo vimos que había tipos de reacciones por transferencia de partículas y que hablamos sobre cuando tenemos la parte de los ácidos y las bases, que es una transferencia de protones de hidrógeno, y también que aquí es una transferencia de electrones. Muy bien, pues miren, entonces, cuando nosotros estamos hablando que hay una reacción redox, estamos diciendo, como dijo su compañera, que algo se está oxidando y que también algo se está reduciendo. Y nosotros nos vamos a referir a esto cuando haya un cambio de los electrones. También vamos a hablar de el número de oxidación, que de hecho este es un método que se basa totalmente en el número de oxidación de los elementos, que es pues básicamente el número de valencia con el que trabajan los elementos, pero nos vamos a encontrar con que el número de oxidación en el que van a trabajar los elementos pues puede variar dependiendo del compuesto que estén formando. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con hidruros, que es la combinación del hidrógeno con metales, que va a ser un cambio de oxidación diferente a lo que nos vamos a encontrar normalmente. Esto lo vamos a ir viendo poco a poquito, pero les menciono que sí hay un cambio, o sea, no siempre son los mismos números de oxidación. Igual hay varias técnicas, o bueno, nosotros vamos a ver dos formas en las que vamos a sacar los números de oxidación, que es lo que vamos a ver esta clase. La clase que sigue ya nos vamos a meter al balanceo redox, pero primero quiero que les quede muy claro qué es lo que estamos trabajando, qué es el número de oxidación, qué es reducción, qué es un agente oxidante, qué es un agente reductor. Entonces, ya ustedes saben que si les hablan de una reacción redox, estamos hablando de que hay un cambio de electrones, de que hay como dice el nombre, una parte que se reduce y una parte que se oxida. Y bueno, o sea, esto no hace nada más que indicarnos que hay una pérdida o una ganancia de electrones. Por ejemplo, aquí tenemos la oxidación del hierro. Nosotros vemos cómo está en sulfato de cobre, que es una disolución azul, y cómo al estar el hierro en esta disolución, después de un tiempo pasa incluso la sustancia de ser azul gracias al sulfato de cobre a tener sulfato de hierro, y esto hace que el color de la disolución cambie, y también vemos cómo el hierro al oxidarse va absorbiendo partículas o moléculas del cobre y hace que se vea oxidado. O sea, estamos perdiendo y ganando electrones, y ese es el cambio que estamos viendo en la imagen. ¿Alguna duda sobre esto, chicos? No. No. No, Muy bien. no. Bueno, eso no lo vamos a pasar. Bueno, está bien. Vamos a hablar de qué pasa cuando las reacciones redox ocurren. Vamos a ver que una reacción de oxidación habla de que hay una pérdida de electrones, como nos dice en la parte izquierda de la imagen. Hablamos de oxidación, hay una pérdida de electrones y hay un aumento en el número de oxidación. En esto se va a basar básicamente el método de balanceo, en cómo nosotros vamos a tener el cambio del número de oxidación. Vamos a ver cómo uno va a ganar electrones y cómo una parte va a perder electrones. Eso es lo que mencionó su compañera. El balanceo por reacciones redox se basa en tener semirreacciones. O sea, no nos vamos a centrar como en el método pasado en toda la reacción, sino que vamos a hacer una semirreacción, vamos a extraer una parte pequeña de la reacción, y de ahí nosotros vamos a ver cuál fue el cambio del número de oxidación. Entonces, cuando nosotros hablamos de que de una reacción de oxidación, estamos diciendo que hubo una pérdida de electrones
Y la sustancia que se oxida se le conoce como agente reductor. ¿Sí les queda claro? ¿O lo repito? ¿Puedes repetir, por Sí. favor? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de una reacción de oxidación, estamos diciendo que hay una pérdida de electrones, que aumentó el número de oxidación y a se le conoce, o sea, la sustancia que se está oxidando se le conoce como agente reductor. Eso anótenlo bien porque luego, pues, la oxidación se conoce como agente reductor, entonces, para que no se vayan a confundir, está un poquito, pues, está al revésado, pero nada más traten de escribirlo bien. ¿Sí les quedó claro? Sí, gracias. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando estamos hablando de una reacción de reducción? Lo que está generando es que hay una ganancia de electrones, o sea, cuando hablamos de una reacción de reducción estamos diciendo que una de las sustancias perdió electrones y la cedió a la otra sustancia. Entonces, la otra sustancia o reactivo o elemento, lo que compuesto, está ganando electrones, lo que quiere decir que hay una disminución en el número de oxidación. O sea, y esto es porque nosotros conocemos que pues los electrones tienen una carga negativa, ¿no? Entonces va tomado de la mano. Entonces, en reducción, ganancia de electrones disminuye el número de oxidación y a este agente o a la sustancia que se está reduciendo se le conoce como agente oxidante. ¿Sí les quedó claro, chicos? Sí. Sí. Sí, Ale. Bueno, En la parte de abajo del esquema donde dice ocurren de modo, más abajo. sí. O sea, ocurren de modo simultáneo porque estamos hablando de que aquí en este ejemplo, el hierro se está oxidando y el cobre se está reduciendo. Porque ¿en qué solución estaba el hierro? Estaba en una solución de sulfato de cobre. Pasa el tiempo y al final tenemos una solución de sulfuro de hierro, de sulfato de hierro con cobre. Entonces van de la mano, o sea, una sustancia está perdiendo electrones y la otra los está tomando. Entonces hay una transferencia, pero están pasando al mismo tiempo, o sea, una no puede pasar sin la otra. Por eso dice que ocurren de modo pues simultáneo, ¿no? Al mismo tiempo. Muy bien, y miren, aquí vamos a hablar un poquito de las reglas que se necesitan a la hora de nosotros estar hablando de las reacciones redox. Como algunas de las que ya mencionó su compañera, vamos a ver cuáles son las reglas para los números de oxidación, porque pues básicamente en esta es la base para nosotros poder hacer una reacción de óxido-reducción. Lo primero que vamos a ver es qué átomos se encuentran solos. O sea, en una reacción, por ejemplo aquí, el hierro se encuentra solo. Y lo que nos dice nuestra regla es que los átomos que se encuentran en un estado elemental, el número de oxidación va a ser igual a 0. Entonces aquí nosotros ya tendríamos dos números de oxidación, ¿no? El primero sería el de el hierro con 0 y después del lado de los productos también tendríamos el cobre con 0 porque están en estado, se encuentran en estado elemental. Y como están solitos, a esos elementos siempre se les pone un 0 como número de oxidación. Muy bien. También vamos a hablar de que el valor absoluto de un elemento compuesto en una reacción química
es igual al número de valencia que ocupa en dicha reacción. Es lo que les platicaba. Nosotros vamos a ver que hay diferentes números de oxidación, incluso en algunas tablas periódicas viene el hidrógeno con +1 y -1, porque son los números de oxidación en los que trabaja el hidrógeno, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo está su número de valencia o los electrones que están en la capa de valencia, cómo están trabajando con diferentes compuestos, cómo es la combinación cuando se encuentran con otros elementos y cómo estos tienen que a veces ceder electrones o tener más electrones. Entonces, nosotros vamos a trabajar con eso y también siempre que nosotros veamos una reacción, por ejemplo, ya tenemos el número de oxidación del hierro. Nos pasamos al número de oxidación del sulfato de cobre. Aquí vemos que tenemos 3 distintos elementos, entonces hay que considerar el número de oxidación de 3 elementos. Y el total de estos 3 números siempre nos debe de dar 0. O sea, por eso no podemos poner en el hierro y en el cobre, que son elementos que están solos, un número de oxidación que no sea el 0. Porque para que encontremos un equilibrio, tenemos que hacer que siempre nos dé 0. Lo que también nos habla de que siempre va a haber una carga positiva y una carga negativa que se van a estar contrarrestando, o sea, que van a estar ahí. Por ejemplo, vamos a hacer el número de oxidación del sulfato de cobre. Nosotros sabemos que siempre vamos a trabajar con -2 en el oxígeno, ¿no? Y hay ciertas reglitas para trabajar con el cobre, con el azufre, que vamos ahorita a verlas, y luego vamos a hacer algunos ejercicios de cómo sacar los números de oxidación, a ver si más o menos les queda claro. Muy bien, también vamos a hablar de que los elementos metálicos tienen un número de oxidación negativo cuando se combinan con metales. Estas son reglitas muy específicas, pero son necesarias para que nosotros saquemos de forma correcta el número de oxidación. A veces nos vamos a encontrar en casos donde vamos a conocer el número de oxidación del oxígeno y del hidrógeno, por ejemplo. Pero si no sabemos cómo es la combinación con otros elementos, con otros compuestos, pues vamos a batallar un poquito. Entonces, también es necesario que nosotros sepamos en nuestra tabla periódica cuáles son los metales, cuáles son los metales alcalinos, los alcalinotérreos, y que los tengamos muy bien ubicados. En esta clase sí vamos a poder utilizar nuestra tabla periódica y de hecho pues va a ser muy importante que la estemos utilizando para nosotros poder contestar